este segmento hermoso de Paramédicos del Alma. Para los que nos sintonizan en este momento, tengo a la pastora Madeline Rosado, escritora del libro Óleo de Gozo. Estamos hablando de su testimonio y parte de sus vivencias en la mañana de hoy, en el día de hoy, o en la noche de hoy, o cuando usted nos escuche por las redes sociales. Así que dejé una pregunta en el tintero en el segmento pasado. ¿En algún momento usted y Pastor Josué pensaron, o su familia pastoral, que en algún momento el suicidio podía llegar a su entorno de fe como familia? No, no, jamás. Por eso cuando dije al principio, cuando llegó esa mala noticia, el primer motivo que uno pregunta, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que sucedió cuando llegaron estas palabras? Realmente jamás pensaron por mi mente que algo así pasara por mi familia, ¿sabe? Y no quiero entrar en detalles concretos, qué fue lo que ocurrió, cuál fue el motivo, qué fue lo que sucedió, hasta dónde lo llevó. Realmente, si habían señales, si no habían señales, no lo hubieron. Y realmente fue una decisión de impulso. Así que el que llegara esto a nuestras vidas realmente conllevó también el vivir con el que, ¿por qué nosotros? Por eso le hacía la pregunta tan constante del Señor, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Porque luego de ahí, y como yo me veía como pastora, cómo nos veíamos nosotros como pastores. Y yo le decía al Señor, ¿y ahora cómo predico? Que Y eso es ahora, parte del estigma exactamente. y de la carga, Exactamente, ¿verdad? que llevan los familiares, porque en nuestro caso nosotros somos pastores, pero igualmente los familiares que también pasan por esto, Claro. independientemente si son creyentes o no son creyentes, tienen esta misma situación, esta misma emoción de por qué nosotros, ¿sabe? Cómo ahora lidiamos, cómo ahora predicamos, cómo ahora aconsejamos. Así que desde el momento en que llega esta mala noticia, en la restauración del Señor es realmente vital desde el principio, porque tiene que luchar o tenemos que trabajar, mejor dicho, Claro. con tantas áreas de nuestra vida. Incluso nosotros podemos decir que tenemos una fe inquebrantable hasta que nos llega la mala noticia. O sea que es una reconceptualización, es como comenzar de nuevo, darle un reset a la computadora, ¿verdad? Exactamente. Al cerebro y decir, oye, espérate. Y de hecho eso es lo que siempre hablamos en nuestros talleres y congresos y donde quiera que vamos, ¿verdad? La realidad de nuestro contexto social, porque lamentablemente hay personas dentro del entorno eclesiástico que están optando por quitarse la vida y eso es una realidad. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues por eso existe Paramédicos del Alma y por eso es que estamos trayendo este tipo de recursos para que usted tenga por lo menos una idea básica. Porque si usted se quiere adiestrar, si usted se quiere preparar, pues entonces se contacta con nosotros y nosotros lo adiestramos y los preparamos para salvar vidas, que al final del día eso es lo que queremos. Quiero enfocarme entonces en el proceso, pastora. ¿Cómo fue ese proceso hacia la sanidad? Porque obviamente no nos vamos a quedar en el proceso de la frustración, el dolor y el quebranto, sino hablar sobre la importancia, número uno, de buscar ayuda, reconocer que hay un problema, pero también tomar pasos y acción, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, mi primera determinación desde el principio fue decirle al Señor todos los días de mi vida que me sanara el dolor. Y es que la intensidad del dolor yo no la puedo describir con palabras. Pero sí yo siempre digo algo, que el dolor es como que algo que duermes con él, caminas con él, respiras con él, te levantas con él, despiertas con él. Es un dolor que no se va, es constante. Así que mi oración, en medio del llanto y en medio del quebranto, yo le decía al Señor, sana mi dolor. Recuerdo que la primera intervención que hizo Paramédicos del Alma fue fortalecer mi fe. Y esa asignación usted la hizo a través de la doctora Eliana Román, el cual caminó conmigo 2 meses fortaleciendo mi fe. Sí, la pastora, la que predica, la que enseña, la que nació en la iglesia, necesitaba fortalecer su fe. Porque nosotros realmente tenemos que entender que el proceso ha llegado, pero realmente estamos en un mar de emociones que también afecta nuestra espiritualidad y afecta lo que podemos nosotros ver
a Dios en medio del asunto. Así que el que yo recibiera esa ayuda para mí fue vital para yo recomponerme y ver que a pesar de lo que estábamos atravesando, eso no era realmente el plan de Dios para mi vida, dejarme en dolor. Claro. No era el plan de Dios dejarme en quebranto. No era el plan de Dios dejarme en pedazos. El plan de Dios era que, como Él dice en su palabra, en el mundo encontraremos aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Así que mi aflicción en ese momento yo tenía que canalizarla de tal manera que dejara que Dios trabajara en mi interior. En esos 2 meses pude hacer preguntas. Muchas de ellas la doctora no me la pudo contestar, pero con las palabras que ella me hacía o que ella me decía, yo anotaba y yo era ministrada. Y hay muchos textos que usamos, que ella utilizó también en ese momento, que fueron pieza clave para yo poder comprender que Dios quería acompañarme y que Dios no me iba a dejar sola. Y con ella pude también perdonar. Porque es que en el proceso del duelo también llega esa parte que es la ira. Y es que muchas veces también por circunstancias que uno no, ¿verdad? No entra, pero uno puede sentirse culpable por circunstancias que uno puede sentir esa molestia, esa ira. Y realmente uno las tiene que canalizar, de entregárselas al Señor. Nosotros no somos culpables de ningún desenlace. Nosotros no somos culpables de ningún suceso. Nosotros no somos culpables de circunstancias que toman o decisiones que toman otras personas. Y el enemigo ha querido realmente cautivar a las personas con la culpa. Pero hoy yo les reitero, usted que me está viendo, que la culpa la cargó Jesús en la cruz del Calvario. Así que no me corresponde a mí cargarlo, sino entregarlo. Espectacular. ¿Hay esperanza? Hay esperanza en el Señor. Hay esperanza. Cuando yo la oigo hablar en este programa y veo literalmente su evolución, pienso, y con esto terminamos este segmento para retomar el otro, con esta pregunta. ¿Todo estaba dentro del plan de Dios para este tiempo?